Mi nombre es Paula Rojas y voy a presentar el capítulo 15 del libro Metodología de la Investigación, titulado Elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo y cualitativo. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de elaborar un informe de investigación? Primero, hay que diferenciar los tipos de informes de investigación que se van a utilizar para este proceso, ya sea tesis, una ponencia, una revista científica, etc. También para eso hay que reconocer qué tipo de estructura tiene cada uno de estos informes y que se acomode a las necesidades que nosotros vamos a caracterizar y todo esto. Entonces, por ejemplo, la tesis, que es un artículo que tiene unos lineamientos que son dados por las instituciones a las que van dirigidas. Puede ser una universidad, puede ser una organización o la revista científica. Digamos, el artículo científico ya tiene una estructura que se acoge a normas que establecen las revistas científicas. Entonces desde esas dinámicas se elabora pues el artículo científico y pues el informe técnico, que ya es más una estructura breve que se acoge en las empresas o como en organizaciones gubernamentales, etcétera, que son ya más inmediatas. Estos criterios para la redacción y para la presentación pues están dadas a la creatividad del investigador. Entonces eh, ya el investigador acomodará el producto según los contextos o los elementos que se manejen, sí, como la estructura que estén usando, ya sea un estilo de publicación, etc. ¿Qué permite observar un reporte de investigación? En un reporte de investigación puede explicar los hallazgos encontrados en la investigación, se puede hacer inferencias dentro del estudio, tomar decisiones, justificar las conclusiones, crear nuevas teorías, categorías, o transmitir conocimiento. Para ello hay como unas preguntas orientativas o que sugiere el autor que pueden servir para la elaboración de estos informes. Entonces es cuál fue el motivo que originó el estudio, cuál es el contexto en el que se presentarán estos resultados y pues quiénes son los usuarios de estos y qué características tienen. ¿Qué son los usuarios y los contextos? Entonces, para este caso, un espacio académico. Los usuarios pueden ser, digamos, los docentes, pueden ser estudiantes, pueden ser una organización, un grupo de estudio, un semillero, un público en general. Entonces, digamos, en el ámbito académico ya se elaboran lo que son las tesis, los artículos científicos, las ponencias, los libros, etcétera, mientras que en un espacio no académico, que ya sería como decir una empresa o una organización gubernamental, ya son más informes técnicos o reportes ejecutivos, o sea, son algo más cortos, más sintéticos para un uso inmediato. El autor dice que la estructura puede variar dependiendo cuál es el método de investigación que se va a abordar, pero para ambos métodos se puede usar como una estructura general que puede funcionar para la elaboración de estos reportes sin importar cuál sea pues, el método. Entonces está como la portada, el índice, el resumen, las palabras claves, la introducción, el marco teórico, el método, resultados, discusión, referencias y apéndices. Como que todo esto se puede adaptar según las necesidades y pues, las expectativas que tiene el investigador. También se puede basar en manuales de estilos de publicación para la elaboración de un informe de investigación y citar
tanto referencias o bibliografías, y pues también se sugiere que se haga uso de recursos gráficos para que tenga un mayor alcance el reporte y pues la presentación del mismo, que sea como más claro, más conciso y como que se tenga una mejor interpretación para el público. Entonces, en el caso de un reporte cuantitativo, el aspecto que caracteriza este tipo de informes es la estructura, puesto que la estructura para este tipo de informes son más rígidos, ya que se acogen a teorías o metodologías estadísticas. Se implementan, como decía, los datos estadísticos y se hace uso de herramientas gráficas, tablas o evidencias estadísticas. Para el tratamiento de los datos estadísticos, el autor sugiere un orden que puede ser lógico dentro del informe o la elaboración del informe cuantitativo, y es la validez y confiabilidad, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la validez y contabilidad, el investigador debe demostrar que el instrumento que va a usar realmente mide las variables a estudiar y que éste ofrezca pues resultados estables y consistentes cuando se aplica en condiciones similares. En el caso de la estadística descriptiva, pues es ya la descripción de los datos obtenidos para que finalmente en las estadísticas inferenciales se pueda extraer la conclusión o conclusiones y pues responder a las preguntas de la investigación. En el caso de un reporte cuantitativo, hay diversas formas para presentarlo, aunque se desarrolla mediante una forma más como narrativa, descriptiva, donde se utiliza un lenguaje más como natural, por lo que hace que la estructura sea más flexible, y pues el lenguaje sea como más descriptivo. Entonces hace uso de recursos eh, textuales, categorías, entrevistas, temas emergentes, o sea que ya se encuentran dentro de los contextos que se están estudiando. Eh, para el caso de la presentación de resultados, el autor sugiere como este lineamiento, como primero las experiencias y los significados, o sea, qué experiencias obtuvo, qué salió de esas experiencias, cómo son estas relaciones dentro de esos contextos, ya las interpretaciones, qué sale, qué aprende de todo esto y pues modelos teóricos como nuevas teorías, nuevos sentires, nuevas experiencias, qué nuevas formas de comprender salen de esta investigación. Los apartados o secciones dentro de un reporte de investigación, pero ya en un contexto académico. Entonces se sigue más o menos la estructura en la que me referí anteriormente, que se usa como la portada, el índice, el resumen o sumario, términos clave, pero ya hay como algunas disposiciones según sea el método a utilizar. Por ejemplo, para la portada se tiene pues el título de la investigación, que la idea del título es que no sea tan largo, sino que sea algo más como sintético, que no sobrepase las 20 palabras, el nombre del autor o los autores, la institución o a la organización a la que va dirigida y pues el tema de la fecha y el lugar en que se presenta. En el índice pues ya están los capítulos o los apartados, las tablas, las figuras. En el resumen o sumario pues ya está como el planteamiento del problema, el método que se va a utilizar, sea cuantitativo o cuantitativo. Los resultados son descubrimientos. La idea es que sea alrededor de 2 a 3 resultados
que se hayan encontrado dentro de la investigación, y las principales conclusiones, que no sobrepase como las 3 conclusiones. Según lo que dice el texto, es que por lo menos esta primera parte se debe aproximar más o menos a las 300 palabras. Bueno, eso ya se acomodará según los lineamientos a los que va dirigido, a la institución a la que va dirigido, al semillero o organización. Y los términos claves ya pues es dependiendo del tipo de informe que se va a utilizar. Entonces, si es tesis, de 3 a 6 términos; si es revista, de 3 a 8 términos; y en revistas iberoamericanas, de 3 a 10 términos. Aquí se dice que pues hay términos que no son solo una palabra, sino que son como palabras compuestas, digámoslo así. Entonces está, por ejemplo, ecuaciones estructurales, eso es un término clave, o fibra de madera, eso es otro término clave. Entonces no necesariamente es una palabra la que compone el término clave. Entonces el cuerpo de los documentos puede ser primero la introducción, en el que se va a encontrar los antecedentes tratados, planteamiento del problema, perdón, el sumario, la revisión de la literatura, las variables o conceptos que se van a encontrar dentro de estos documentos, los términos de la investigación y sus límites, la utilidad del estudio en el campo académico profesional, temas y patrones emergentes. Luego está la revisión de la literatura, que es como ya las teorías que se van a manejar, los estudios previos relacionados con el planteamiento, como el sumario ya de los temas, los hallazgos más importantes del pasado, cómo esta literatura actual puede como ampliar el espectro de, de la investigación, ya sea con hallazgos relevantes en el pasado o así. En los informes cuantitativos también se puede agregar como la hipótesis, las categorías, hallazgos relevantes, o como más bien también que responda, o sea, la literatura que responda como a la pregunta de como en dónde está ubicado actualmente como el conocimiento referente a las preguntas y objetivos que están contenidos pues en la investigación. Ya sigue pues la presentación del método, ya sea cuantitativo o cualitativo. Entonces, según el que se escoja o el que se vaya a utilizar, pues ya la estructura cambiaría. Entonces, por ejemplo, en el cuantitativo estaría añadido el contexto de la investigación, las muestras, los casos y el universo, el diseño utilizado, qué instrumentos se utilizaron, teorías o tipos de análisis estadísticos, qué procedimientos se hicieron para llegar a esos resultados. Y en el caso del cualitativo ya se encontraría como el contexto, en qué contexto se hace la investigación, en qué ambiente o escenario, cuáles son los participantes o la muestra de esta investigación, cuáles fueron las técnicas de recolección, qué diseño se abordó, qué teorías se usaron, y lo mismo también es el procedimiento, qué procedimiento se usó, cómo se usó y cómo llegaron pues a esos resultados. Cabe recalcar que en el diseño utilizado se debe como expresar si fue experimental o no experimental, como para tener más claro como los hallazgos de los resultados. Y en el procedimiento hacer como un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación, que sean como muy claros para que se entienda un poco lo que se está haciendo y pues los resultados a los que se llegaron. Entonces, producto y discusión ya es como el producto final, lo que ya se va a entregar, lo que ya se va a presentar. Entonces sería como la descripción de esos datos, ya la descripción de las tablas o las figuras que éstas tengan
pues añadidas, en qué se acertó o qué se rechazó de la hipótesis. También en el caso del proceso cualitativo, qué categorías se encontraron, qué temas o relaciones entre categorías resultaron, eh, qué nuevas narrativas o qué reforzó esa narrativa, como todo este compendio. Y pues ya finalmente el debate, como que se concluyó, qué implicaciones trae la investigación en el entorno disciplinar, qué limitaciones se encontraron y qué recomendaciones podrían darle al público respecto a estos resultados. ¿Qué se espera después de la entrega y exposición del producto? Pues pueden ser muchas cosas de acuerdo pues a las expectativas que tenga el investigador. Puede ser, digamos, ampliar el conocimiento, puede ser simplemente como mostrar ciertas narrativas, ciertas formas como de vida, una reflexión respecto a ciertos contextos o algo más controversial como romper teorías, puede ser como encontrando nuevas teorías, establecer nuevas formas de comprender, pueden ser como muchas cosas. Consideraciones finales, el autor como que recalca que para que se haga un buen ejercicio o elaboración para este tipo de productos e informes de investigación, se debe precisar demasiado en la redacción. Se puede seguir manuales sobre estilos de publicación que hayan en redes, preferiblemente hacer uso de elementos gráficos porque no todos pues, son partícipes de la elaboración de ese informe, entonces no todos tienen como el mismo, la misma comprensión respecto a lo que se está estudiando. Entonces, este tipo de elementos como que tiende a clarificar los temas a tratar. En no excederse en la información, o sea, como que no tratar demasiados temas, demasiadas categorías, sino como enfocarse como en ciertas categorías, pueden ser solo 2 o 3, pero que no exceda la información porque ya se vuelve un cúmulo de cosas y ya se pierde la intención. Tener presente a quién va dirigida la investigación, pues no todos son académicos o no todos están en el mismo marco teórico como para comprender lo que allí se quiera como otorgar, como entregar, comunicar las ideas de manera efectiva. Y en el libro, en la página 614, hay una guía sugerida para la elaboración de los reportes de investigación que puede ser pues de utilidad para los que vayan a hacer uso de este tipo de informes. ¿Listo? Muchas gracias.